En el episodio de hoy, que es básicamente un episodio educativo en el que vamos a aprender a analizar y utilizar la balanza de pagos, tenemos al experto del Banco de México en balanza de pagos. Sugerimos ampliamente que vean la versión en video, ya que vamos a estar haciendo anotaciones al documento de la balanza de pagos, el último documento publicado al día de hoy, 2 de mayo de 2025, y en ese sentido creemos que es mucho mejor y más eficiente verlo en pantalla, o por lo menos si van a escuchar la versión en audio, tenerlo impreso. Si se quieren quedar igual a escuchar el episodio, son más que bienvenidos. Esperamos que les sea de provecho. Y si no, pues bueno, podrán escuchar algún otro episodio previo. Saludos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, amigo mío, amigo de Walter. Lo queremos mucho. También es un miembro muy destacado de nuestra comunidad que nos ha estado apoyando literalmente desde el inicio y contra viento y marea en los proyectos que hemos tenido. eh, creo que eres el primer miembro del Early Access, la primera persona que se suscribió. Ya se Entonces, suscribió. No, no es cierto. no, no se ha desuscrito. Hay gente que sí se ha desuscrito y yo sé quiénes ¿Así? son. Sí, 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 son tremendos. Entonces, los que se desuscribieron, vuélvanse a suscribir, pero que sepas públicamente, querido Alan, que te queremos agradecer públicamente. Nuestro invitado el día de hoy es Alan Holst, estadístico del Banco Central del Banco de México. Bienvenido, Alan. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que siempre he sido fan de todos los proyectos que hacen. He aprendido muchísimo en estos años con ustedes, así que pues encantado de estar aquí de vuelta. Bueno, nada más como disclaimer, todo lo que platiquemos aquí es opinión personal y no representa necesariamente el punto de vista de Banco de México ni de la Junta de Gobierno. No, hombre, pues gracias, mi querido Alan. Y la razón por la que te queremos traer un poquito. Yo te voy a presentar, pero luego si tú nos puedes contar más a detalle qué haces, es porque tú haces un documento, tú elaboras un documento que es importante para la vida del país, pero que no se conoce muy bien, o que se malentiende, o que la gente no sabe interpretar bien, que es la balanza de pagos comercial. Pero cuéntanos, que aquí nos está mostrando Walter, pero cuéntanos un poco qué es lo que haces en el banco y qué es la balanza de pagos. Sí, muchas gracias, Francisco. El área en la que yo estoy en el banco se encarga de compilar las estadísticas del sector externo, ¿no? Que es un término bastante amplio que engloba todos los datos en los que se ven reflejadas las transacciones entre México y el exterior. Dentro de estas estadísticas, yo creo que la principal o la que empezó todo y la más conocida es la balanza de pagos, que es justo un estado contable en el que se pueden ver los flujos de las transacciones de residentes de un país con residentes del resto del mundo, ¿no? Eso es en términos muy generales la balanza de pagos. Se publica de manera trimestral. Ahorita la más reciente que tenemos es la anual de 2024 y ahora en mayo a finales vamos a publicar ya el primer trimestre de este año. Y bueno, pues se complementa con otras estadísticas, ¿no? Por ejemplo, la posición de inversión internacional, que son los saldos de la cuenta financiera, la estadística de deuda bruta, que son los saldos de los pasivos de deuda, etcétera, ¿no? Como que hay otras estadísticas más específicas y más detalladas. Pero bueno, yo creo que la balanza de pagos desde Bretton Woods fue la idea central, ¿no? Para Ujú. hacer un análisis de la situación del país. Sí, sí, es un documento muy importante. De hecho, lo que comentas de Bretton Woods es muy importante porque uno ve películas de los 60 de James Bond o, por ejemplo, de Italian Job, la primera versión de The Italian Job, y hablan Ujú. de la balanza de pagos como este documento. Antes era secreto incluso, antes no era público, ahora lo puedes consultar trimestralmente, pero era el documento secreto que te permitía especular o no contra ciertas monedas. Entonces, sigue siendo un documento muy importante y sigue siendo un documento que necesitamos entender bien. Sí, ahora que dices, por ejemplo, de las monedas, creo que algo que vale la pena comentar es una idea que se tiene normalmente es que la balanza de pagos refleja el intercambio de divisas, ¿no? Más como una balanza cambiaria, Ujú. pero no es el caso, ¿no? Realmente la idea es que son transacciones entre residentes y no residentes, ¿no? Que
puede parecer un término un poco técnico, porque tampoco es entre nacionales de un país y nacionales de otro, ¿no? Explícanos qué es la diferencia entre, Explícanos, antes de ajá, entrar en diferencia, explícanos cuál es la diferencia entre residentes y no residentes y nacionales y no nacionales. no nacionales. Sí, nacionales y no nacionales tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? Si tienes pasaporte de un país, pues eres nacional o ciudadano de ese país. En cambio, residente tiene que ver con dónde está tu centro de interés económico, ¿no? Ese es, digamos, el concepto técnico. Ya en la práctica, por ejemplo, una empresa es residente de un país en donde se estableció, o una persona física es residente de un país en donde ha pasado más de 6 meses, digamos, durante un año, ¿no? Ujú, Entonces, este término es importante porque por ejemplo, si Bimbo, ¿no? Que es una empresa de nacionalidad mexicana, ¿no? Pero tiene una subsidiaria en Guatemala, entonces esa subsidiaria de Guatemala es residente de Guatemala, ¿no? O en nuestro caso, por ejemplo, Ford, General Motors o cualquier automotriz viene, se establece aquí, a pesar de que esas empresas, no sé, sus headquarters están en otro país, sus accionistas sean de cualquier otro país, como están aquí, eh, son residentes de México, ¿no? Entonces, en la balanza de pagos eh, buscamos tener todas las transacciones de los residentes en México con los residentes del resto del mundo. Entonces, por ejemplo, en la balanza de pagos de México podríamos incluir transacciones de Ford México que tiene con Ford de Estados Unidos, ¿no? ok. A pesar de que la empresa es de Estados Unidos, nosotros incluimos las transacciones de la subsidiaria aquí en México, ¿no? Ahora, mencionas que realmente no es una balanza cambiaria, o sea, no se mide el intercambio de divisas. Ujú. Uno intuitivamente pensaría que sí. O sea, si Ford México le está mandando lana a Ford de Estados Unidos, pues uno pensaría que tiene que comprar dólares y viceversa. Si Ford de Estados Unidos le manda lana a Ford México, pues tienen que comprar pesos. Pero ¿por qué no es el caso que sea una balanza cambiaria o que nos sirva para medir eso? Por lo general es como dices, casi todas las transacciones con el extranjero de manera natural, pues son en divisas, ¿no? Pero digo que no es una balanza cambiaria porque también podría ser transacciones en pesos mexicanos, que es lo que normalmente la gente no esperaría ver en la balanza de pagos, pero puede haber, ¿no? Por Buenísimo. eso Ok. digamos que no es cambiaria. Ujú. Entonces, buenísimo. Creo que esa introducción nos abre la puerta a queremos. La balanza de pagos nos comentaste, publican cada trimestre. Si no recuerdo mal, es el día 25 del segundo Sí, mes de cada trimestre. exacto. Em, y y hay que saberla leer. Entonces, traje la balanza de pagos. Aquí está la última balanza de pagos. Y nos vamos a ir cuadro por cuadro para que nos expliques qué quiere decir cada una de las líneas que vemos acá. Para que la gente, cuando vea el que sale el 25 de mayo, pueda entender bien. Y estamos grabando esto el 2 de mayo de 2025, entonces ya va a salir. Pero entonces queremos entender bien qué es lo que capturas. O sea, cuando hablas de transacciones, yo estoy aquí en el cuadro uno, parece ser que hay tres transacciones: cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiera. Errores, emisiones que no nos vamos a meter, o sea, eso es aparte, pero a ver, cuéntanos qué tipo de transacciones, y de nuevo, estos son transacciones, son flujos, qué tipo de flujos captura cada una de las cuentas que hay en la balanza de pagos. Ujú. Esta, que es la nota que publicamos, tiene varios cuadros que, pues digamos que van de mayor agregación hacia más detalle, ¿no? Entonces, este es el cuadro más agregado, que tiene estos tres rubros principales, como dices. Aquí yo creo que lo que hay que entender es la identidad de la balanza de pagos. La cuenta corriente más la cuenta de capital debe ser igual a la cuenta financiera. Eso es en teoría, ¿no? Si esto no es así, la cuadramos porque la balanza tiene que estar balanceada y entonces surgen los errores y omisiones, que eso sucede pues en todos los países, porque el gran problema es que
No podemos captar todas las fuentes, digamos, transacción por transacción. Entonces, como tenemos muchísimas fuentes para cuenta corriente y luego otras fuentes para cuenta financiera, pues a veces no cuadran exactamente, ¿no? Y por eso es que normalmente surgen pues, los errores y omisiones, ¿no? Ok. Este término va a cambiar. Ahora acaba de salir la séptima edición del Manual de Balance de Pagos que hace el fondo y ahora Ujú, se le va a llamar discrepancia estadística. ok, Pero vaya, es lo mismo, ¿no? ujú, Entonces, la idea es que en la cuenta corriente y la cuenta de capital captamos, digamos, todas las transacciones de bienes, servicios, por ejemplo, ahí están las remesas, intereses, etcétera. Y la cuenta financiera es para ver cómo se financió todo eso, ¿no? En la cuenta corriente y la cuenta de capital tenemos ingresos y egresos, ¿no? Los dos flujos, que aquí les llamamos créditos y débitos. ujú, Y en la cuenta financiera tenemos distintos rubros que se abren por activos y pasivos. Y pues puede haber un préstamo neto si al final del día nos queda con signo positivo o un endeudamiento neto con signo negativo. Ahora, algo que quisiera comentar son los nombres, porque cuenta de capital y cuenta financiera creo que pueden ser muy confusos, ujú, ¿no? Sí, Hasta la quinta edición del Manual de Balance de Pagos, solo se tenía, por un lado, cuenta corriente y se financiaba con la cuenta de capital. ¿M? Creo que eso es lo más común. Si ven libros de texto, la mayoría todavía usa esos términos. ujú, Incluso la gente del fondo, hasta Krugman, todavía siguen usando esos términos. Entonces, eso puede ser bastante confuso, ¿no? Pero los términos del manual, a partir del sexto, decidieron llamarle a lo que antes era la cuenta de capital, ahora se le llama cuenta financiera, y se decidió abrir una nueva cuenta que venía de la cuenta corriente, que es la cuenta de capital ahora, ¿no? Yo creo en lo personal que son términos un poco desafortunados, porque después de que ha pasado tantos años, la gente sigue confundiendo mucho con qué es la cuenta de capital y qué es la cuenta financiera, ¿no? ujú. Entonces, vaya, lo que les quiero decir es, si ustedes leen las noticias, eh, ya sea de aquí de México o internacionales, lo más seguro es que hablen de una cuenta de corriente y una cuenta de capital, pero esa cuenta de capital en realidad se refiere a la cuenta financiera, ¿no? Ok, ok. A ver, entonces, a ver si entendí. Y vamos a, aquí vemos datos trimestrales. Ahorita los voy a tachar y me voy a enfocar en los anuales. Sí, Entonces, aquí estoy viendo que la cuenta corriente tiene un menos 5.600. Eso quiere decir que, y tú me dijiste que la cuenta corriente son compras y ventas de bienes y servicios. Es decir, tenemos un déficit en cuenta corriente de de $5.600. La cuenta capital, pues es un error de redondeo. sí, Y prácticamente. aquí, en la cuenta financiera, yo veo que es menos 7.901. Y luego, como tiene que cuadrar, ahí ya me confundí porque si en cuenta corriente tengo menos 5.000 y en la cuenta financiera tengo menos 7.000 y luego errores y emisiones, o sea, si la suma de cuenta financiera y errores o emisiones me tiene que dar lo que me da la cuenta corriente, a una le tengo que cambiar el signo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir el signo negativo en la cuenta corriente y qué quiere decir el signo negativo en la cuenta financiera? Eh, Como habíamos dicho, o sea, la cuenta corriente tiene que ser igual a la cuenta financiera, Ujú, ¿no? Tienen que tener los mismos signos, porque ujú, si estás teniendo un déficit en cuenta corriente, quiere decir que te estás endeudando por el otro lado con la cuenta financiera, ok. ¿no? En teoría. Ahora, los errores y omisiones, por ejemplo, ahí salen de menos 2.000. Eso quiere decir que esa es la diferencia, ¿no? Ujú, Deberíamos tener en realidad sí. 7.901 en cuenta financiera y que la suma de cuenta capital y corriente fuera 7.901, ¿no? Ahora, no sabemos esos 2.272 en dónde están, ¿no? Ujú. Puede ser que todo el problema esté en cuenta corriente, puede ser que esté en cuenta financiera, o lo más probable es que está en los dos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, o sea, en una economía tan compleja como la mexicana, en la que hay literal millones de transacciones de compraventa en el exterior y millones de transacciones en el sector bancario, en el sector financiero,
pues sí, simplemente es inevitable que haya errores. Ok. Sí, y luego, bueno, también puede venir la pregunta de qué tanto, o sea, qué tan grandes son los errores, ¿no? Ujú, Yo creo que en el caso de México, en el que la cuenta corriente y la cuenta financiera, pues casi están balanceadas, ¿no? En el sentido de que, digamos, ya el número agregado, este menos 5.600 o menos 7.900 no son tan grandes a comparación. Ahorita vamos a ver en los otros cuadros, pues de todas las transacciones que se tienen de comercio de bienes, etcétera. Si lo ves así, pues los menos 2.200 no son tan grandes, ¿no? Digo, no quiere decir que 2.200 millones de dólares no sea una cantidad, no, Grande. menor, ¿no? No es, no es algo que tengamos así para gastar, ujú. eh, pero más bien visto en proporción del tamaño del sector externo de México, pues es relativamente pequeño, ¿no? Ok, buenísimo. A ver, aquí no sé cómo quitarle en Zoom los, los taches, entonces voy a dejar de compartir un minuto para empezar desde cero con el siguiente cuadro, que Muy bien. ya aquí ya lo estoy abriendo. Digo, aquí hay gráficos, lo podemos ver como proporción del PIB, etcétera. Pero a mí el que me interesa es este, que es el cuadro 2. ¿Qué es eso? Es la cuenta corriente. ¿Qué vemos en la cuenta corriente y qué es un crédito y qué es un débito? Porque la gente, yo me confundo. O sea, yo me confundo de qué es este. Si crédito es cuando compro, si débito es cuando. O sea, Sí, ajá, que antes se llamaban exportaciones e importaciones. Y digo, aquí nos vas a explicar que todavía se pueden ver las exportaciones e importaciones, pero explícanos este cuadro. sí, la cuenta corriente, pues como bien dices, se abre en crédito y débito. Créditos son ingresos, así muy en general, y débitos son egresos. De hecho, para el séptimo manual también hubo todo un debate porque estos términos a veces no son tan claros, entonces se propuso que ahora se llamen ingreso diagonal crédito y el otro va a ser egresos diagonal Ingreso débito. diagonal débito. Ok. Sí, para que sea mucho más claro para todos de qué estamos hablando, ¿no? Ujú, ok. Sí, creo que puede ser para evitar la confusión con la palabra crédito, que pues todos la asociamos con que crédito debemos, ¿no? Sí, Ujú, Y aquí claro, no. ¿no? Pues más un préstamo, ujú, ¿no? Y ujú, débito tienes, sí. ujú. Sí, Ajá, sí, y aquí no. sí. Sí, Ok, aquí nada más piénselo como que créditos son ingresos que tenemos como país, ¿no? Por ujú, ejemplo, ingreso, o sea, exportas una mercancía y entonces tienes ingresos, ¿no? Exportas un servicio, tienes ingresos. Y ujú, la parte de débito es al revés, ¿no? Aquí importas, tienes que pagar, entonces son egresos. Y ya está, ¿no? Digo, no hay nada más, sí. más Y, ac- esotérico ahí. y aquí podemos ver, o sea, tanto en la parte de crédito como de débito, pues es eso, ¿no? O sea, son transacciones en bienes, exportaciones de bienes, exportación de auto, importación de hortalizas, etcétera. Servicios. ¿Cuál es una exportación o importación típica de servicios? Yo creo que para México la más grande es viajes, ¿no? Ok. Turismo es el grande. También tenemos muchos, por ejemplo, de transporte, Ujú, ¿no? ujú, Servicios de telecomunicaciones, servicios financieros, servicios de seguros, etcétera. ok. Son como 12 categorías, si no me Ok. equivoco. Y tenemos ahí dos cosas que se llaman ingreso primario e ingreso secundario. Cuando estábamos en el cuadro uno, tú me habías dicho que la cuenta corriente incluye lo que son remesas, pero yo aquí no veo remesas, o sea, o dónde están las famosas remesas. Sí, en un cuadro más adelante las vamos a ver. Ok, Mm, El ingreso primario se refiere al pago que se le hace a los factores de producción, ok. ¿no? Entonces aquí lo que vemos son, digamos, a las personas, pues se les paga su sueldo, Ujú, ¿no? Entonces una transacción muy común ahí es mexicanos que viven en la frontera, ujú, cruzan todos los días a Estados Unidos, les pagan y regresan, ¿no? ujú, ujú, Dado que regresan, son residentes de México, pero están recibiendo un sueldo en Estados Unidos, entonces eso va en ingreso primario. ujú, Y lo otro que metemos también en ingreso primario son ingresos de empresas, ¿no? Que pueden ser utilidades, pueden ser dividendos o pueden ser intereses, ¿no?
En este caso, igual son ingresos que tienen las empresas residentes en México pues por su operación fuera, ¿no? Por los activos que tengan en el extranjero. Ujú. Ok. Ese es el ingreso primario, ¿no? Que tiene que ver con los factores de producción. El ingreso secundario tiene que ver más con transferencias, que de hecho también se le va a cambiar el nombre en el séptimo manual. Y ahí es donde entran las remesas, ¿no? Digamos, son todas las transferencias personales Ok. que se hacen entre personas físicas normalmente. Bueno, al menos en México, pues lo grande Es. por mucho es remesas. Hay algunas otras operaciones que tenemos ahí, por ejemplo, de donaciones, ¿no? Si se hacen donaciones, por ejemplo, cuando hay un temblor, Ujú. ¿no? Pues ahí va, ¿no? Pero vaya, a comparación de las remesas, todas las demás operaciones son relativamente Menores. Sí, pues, pequeñas. en comparación con O las sea, remesas, que todo es chico. esta pregunta es para ti, Paco. O sea, entonces en los países africanos, o sea, el ingreso secundario es lo que se ve alto. Depende. En los países africanos lo que se ve alto es es lo que aquí llamamos, o sea, y me voy a regresar al cuadro uno. O sea, sí las remesas se ven altas, sí, sí se ven altas, pero allá lo que se ve muy alto, como son países que dependen mucho de donantes de países ricos, lo que se ve muy alto es la cuenta de capital, que en México y en países de ingreso medio o países ricos es básicamente irrelevante. Pero si vieras una balanza de pagos de un país africano, aún con los manuales, con el 5 o con el 6 el choncho es la cuenta de capital, por todas las donaciones que reciben y también la cuenta financiera, que es pues, préstamos que les hacen. Sí, yo creo que en nuestro caso, no recuerdo si somos el segundo país ahorita que recibe más remesas del mundo, segundo o Ujú. tercero, no me acuerdo, ¿no? Después de la India y de China, o sea, pero sí. Exacto, sí, Ujú. sí, por ahí andamos en el ranking, ¿no? Entonces, si Sí. ves, por ejemplo, aquí el anual 2024 quedó en 60 y casi 66.000 millones, ¿no? Ujú. Que es muy grande, pero también, por ejemplo, si ves ahí el renglón de exportaciones de bienes, pues Ujú. son 617.000 millones de dólares, ¿no? Aquí es donde yo les decía, los errores y omisiones de 2000 comparado con esto, Sí, pues sí, no pues es es nada. relativamente Sí, pequeño. no, es Sí. relativamente pequeño. Es que eso es muy Sobre importante todo. porque, o sea, sí, tienes errores y emisiones de 2.000 millones de dólares, pero pues sí, estás capturando, o sea, si lo sumaras, estás capturando más de un millón de millones de dólares. Exacto, O sea, si exacto. sumaras Sí, importaciones, sí, sí. exportaciones, Es justo. 593 más 598, pues es casi un millón de millones más 200.000 millones de dólares. Entonces, Y pues sí, ahí lo en que se... proporción los 2000 millones pues son relativamente pequeños. Sí, son punto Literal errores de cero, redondeo, punto güey. cero dos, 0.03% errores de Ujú. redondeo. Ujú. Ok. Pero justo ahí es importante pues ver las magnitudes, ¿no? Porque si ves nada más el cuadro uno Ujú. dices, uy, pues tienes una cuenta corriente de 5 de financiera de 7 y errores de 2 pues sí Sí, se ven Sí, gigantescos. sí se ve gigantesco, pero no es la proporción con lo que se debe comparar. sí. Exacto, exacto. Entonces, creo que primer mensaje, primera lección es no se queden en el cuadro uno, ¿no? O sea, el cuadro uno presenta agregados netos. O sea, aquí, por ejemplo, en el cuadro 2 vemos que la cuenta corriente es de menos 5.600, pero ese menos 5.600 en realidad es la resta de crédito de los ingresos que obtiene el país por ventas al exterior de 735.000, menos los débitos que son 741. Entonces, si yo me voy al cuadro uno y veo menos 5.000, no es que estemos, es que en el neto estamos importando más, 5.600 Exacto. millones más de lo que vendemos. O sea, el cuadro uno no nos da una, o sea, el cuadro uno pues es el cuadro uno, no es el introductorio, no hay que quedarse ahí. Sí, exacto. El cuadro uno te da como el gran resumen, ¿no? De Ujú. que en el neto, pues tienes una cuenta corriente relativamente pequeña, ¿no? Sobre todo como proporción del PIB, y ya está, ¿no? Es como más para esos mensajes. Ya si quieres ver el detalle de qué es lo que está pasando en la cuenta corriente, pues el cuadro 2 te da mucha más información, ¿no? Y te deja ver muy claro que aquí, pues las cuentas grandes son las de bienes, la de ingreso secundario, que es donde está remesas, y bueno, y servicios, ¿no? En el caso de los egresos, también el ingreso primario es mayor, ¿no? Ujú. Pero vaya, sí, el cuadro uno esconde
el gran tamaño del sector externo que tiene México. Ujú. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Buenísimo. Vámonos ahora. Digo, aquí vemos más Igual proporciones del... algo que les Ujú. quisiera comentar, Ahora, Dale, no, Alan, dale. sí, dale, dale. Pero sí, regrésate porque yo tengo una duda A ver, del cuadro. vente. Pero dale, Alan. sí, ahora que platicamos también de cuenta corriente con proporción del PIB en el cuadro uno, yo creo que puede surgir la pregunta de, pues eso, ¿qué quiere decir, no? ¿Eso es bueno o malo? O sea, tenemos un déficit, está mal, tenemos un superávit. Déjame irme a los dibujos, a este dibujo, al gráfico uno. Sí, sí, Ajá. sí, sí, justo Cuéntanos. la gráfica B, ¿no? Es la de -0.3, -0.03, que salió pues, igual prácticamente que el año pasado. ¿Y eso qué quiere decir, no? Yo creo que quien da la mejor respuesta, desde mi punto de vista, ¿no? Eso es muy personal, es el reporte del sector externo del Fondo Monetario Internacional. Ellos hacen, ellos tienen un modelo en el que revisan a las 30 economías de mayor importancia sistémica del sector externo en todo el mundo. Ahí está incluido México. Y lo que determinan es, de acuerdo a los fundamentales de cada país, dónde está ese déficit, ¿no? Bueno, dónde está el saldo o el balance, si está de acuerdo a los fundamentales, arriba o abajo. Y creo que esa es la mejor lectura que se le puede dar, ¿no? Porque, vaya, digo, con Trump hemos caído, yo creo que en una lectura muy simplista de que los déficits son malos y los superávits son buenos, pero pues yo creo que eso está muy alejado de la realidad en la mayoría de los casos y es pues muy simplista, ¿no? Es nada más como ver un signo negativo es malo y uno positivo es bueno, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, el año pasado 24, el fondo sacó este reporte refiriéndose al déficit de 2023, en el que decía que por la etapa de desarrollo en la que está la economía mexicana, que somos una economía emergente, nosotros deberíamos tener un déficit más grande del que tuvimos en 2023, ¿no? Ok. Entonces, más allá de decir que un déficit es malo, el fondo, por ejemplo, dijo que nuestra cuenta corriente en 2023 era pues más sólida de lo que podría ser, ¿no? Ujú. Y ahí el fondo lo que decía es que esto estaba relacionado con una postura fiscal bueno, menos acomodaticia relativa al resto de países del mundo, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, pues lo que digo, el fondo recomienda ciertas reformas, pero se me hace muy interesante el ver que justo eso, ¿no? Que un déficit no es malo, sino que incluso para la economía mexicana, pues podríamos tener un déficit mayor, ¿no? Ujú. Todavía no ha salido el reporte este año, normalmente sale como por julio-agosto, y ahí se van a referir al de 2024, pero dado que salió tan parecido, yo pensaría que el diagnóstico va a ser similar, ¿no? Pero Similar. Pues en julio, ahí habría que agosto ver. vienes y con nos cuentas. Sí, 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 Sí. claro. Cuando salga el reporte lo platicamos. Sí, sí. Yo creo que eso es de lo más interesante, porque ahí sí es justo donde ves como el gran resumen del sector externo, que es el déficit de cuenta corriente, qué quiere decir, ¿no? Y todas Ujú. las recomendaciones que da el fondo. Y pues yo creo que nadie está más atento a la balanza de pagos pensando en organismos internacionales que el fondo, ¿no? Ujú. Sí. Y creo Ahora, que. Dale, dale, Walter, vas. no, bueno, si quieres darle tú, porque yo tengo una duda sobre el cuadro. No, 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 vámonos al cuadro. Lo que voy a decir es, o sea, ajá, lo que voy a decir es buena introducción para el siguiente cuadro, pero entonces si quieres terminamos con el dos. Sí, o sea, aquí es una duda simple, o sea, en crédito, que ya vimos que es lo que llega, o sea, eso es con signo positivo. O sea, en ingreso secundario, pues ya ahí vemos las remesas, casi 66.000 millones de dólares. Pero también tenemos el mismo renglón en débito, en ingreso secundario, y pinta una cantidad mucho menor. O sea, que pues de esto nunca se habla, pero también, o sea, también hay lana, transferencias de México hacia el extranjero.
Sí, exacto, son tal cual transferencias. También creo que lo grande son las remesas, ¿no? Que en este caso podrían ser, por ejemplo, de migrantes, pero que ya son residentes de México que mandan a Centroamérica, ¿no? Ese Ujú, creo que sería el caso más común. Y también hay algunas donaciones, ¿no? Que hace México cuando hay, por ejemplo, catástrofes, no sé, en Haití o cualquier ujú. otro país, en Chile, etcétera. Oye, lo tengo que preguntar porque es un numerote grandote. Sí, sí. En la parte de débito, el Ajá. ingreso primario, que tú me comentabas que era pago a los factores de producción, Ujú. vemos una salida de 65.000 millones. ¿Qué es eso? A ver si vemos ahorita el detalle. Ahí Me debe haber bajo, me paso al cuadro intereses. 3, me paso al, ¿sí? ¿Al cuadro 3? Sí, 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 sí. Venga, buenísimo. Am, gráfica 3 es un informe muy completo, aquí lo estamos viendo, pero aquí está perfecto. Entonces, cuadro 3, Ah, bueno, no, balanza, el cuadro 3 es la cuenta financiera. Más entonces, ¿a bien cuál me tendríamos voy? que ir al anexo. Sí, sería al anexo al cuadro A1, cuenta corriente y cuenta de Ándale, ahí. capital. Exacto. Ya me pasé, dame chance. No, sí me pasé, sí, cuadro A1. Ahí está. Cuadro A1, en donde ahí sí tenemos el desglose Sí, ahí sí. absoluto de todo lo que está Claro. pasando. O sea, si alguien quiere detalle y quiere ver estadísticas, este es el cuadro, como siempre, lo importante siempre está en los anexos. Entonces, a ver, cuéntanos. Sí, por ejemplo, ahí está la parte de crédito. Si te vas un poco más abajo, Ujú. vamos a ver débito de ingreso primario. Aguanta vara, porque aquí, Y ahí ya vemos exactamente. Ahí lo grande débito, siempre es utilidades y dividendos e ya, intereses, ¿no? ok, ok, Ándale, ahí se puede ver, ¿no? ahí se ve, ok, Sí, entonces, buenísimo. por ejemplo, utilidades y dividendos tenemos 42, bueno, viendo de 24, que es el último, Ujú, la última columna. En intereses también es grande, tenemos 33, ujú. y el otro es muy pequeño, ¿no? Sí, el otro pues, es Entonces, insignificante. básicamente, pues está dividido entre utilidades y dividendos, que ahí la mayor parte son utilidades y la Ujú, otra parte es intereses, ¿no? sí, Los intereses es todo lo que se paga, ¿no? ujú, Al extranjero. Aquí lo tenemos abierto por sector público y privado, que si te fijas está casi balanceado en realidad, ujú, ujú, ujú. 17 y 16. Sí, Y la parte de utilidades y dividendos es igualmente, ¿no? Lo que se paga de dividendos, ¿no? ujú, ujú, Y bueno, la parte de utilidades que está vinculada, esta parte de utilidades está vinculada ya más adelante a la cuenta financiera en inversión directa, ok, ¿no? Porque buenísimo. Entonces, algo que no mencioné, que creo que es importante al principio, perdón, es que, pues, como es un balance, necesitamos tener la partida y la contrapartida, ¿no? ujú, ujú, Entonces, normalmente, ¿no? Lo más común es que la partida la veas, por ejemplo, en cuenta corriente, ¿no? Exportas algo y la contrapartida es que te entra dinero, ese dinero lo vas a ver en la cuenta financiera, ¿no? ujú. Pero ¿Qué bueno, hay era? otras, Ujú. Dale, 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 dale. sí, hay otras cuentas que se pueden ver nada más en la cuenta financiera o hay algunas cuestiones ya muy contables que, por ejemplo, las utilidades reinvertidas, ahora Ujú, que lo platicamos, eh, ese no es dinero que sale como tal, ¿no? ujú, Digamos, son utilidades, por ejemplo, aquí Ford, ¿no? Por tomar otra vez el mismo ejemplo, genera utilidades. Esas utilidades no es que salgan a Estados Unidos y Estados Unidos las regrese para reinvertir, simplemente se quedan aquí, ¿no? ujú, 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 Eh, pero como se piensa metodológicamente es que esas utilidades en realidad el dueño es Estados Unidos y entonces pues él decide que se queden aquí, por eso es que se registran, ¿no? A pesar de que no hay un movimiento como tal, se registran, entonces se registran en la cuenta financiera y la contrapartida está acá, en la ujú. cuenta corriente. Pero esa Ok. es una cuenta muy particular porque sí se vuelve algo más contable, ¿no? No es No, como una... pero es muy importante porque, o sea, y de Sí, nuevo, en aras de decir, queremos que la gente entienda cómo funciona esto. Si alguien recorta este episodio hasta hace 2 minutos y es sensacionalista, dice.
Los gringos desfalcan al país, se pagaron 13 mil millones de dólares en utilidades, expropienlos, ¿no? Eso es lo que una persona pudiera creer, pero No des lo que... ideas, güey. No, pues, o sea, más bien estoy atajando las ideas, cabrón. Más Sí, bien estoy sí. matando las malas interpretaciones, pero lo que tú comentas es muy importante. O sea, esta no necesariamente es lana que sale, pero conceptualmente lo tienes que considerar, porque como hay una utilidad y esa utilidad es de un ente extranjero, hay una transacción. Si bien no es una transacción en cash, si bien no es una Ujú. transacción en cash, es una transacción que aumenta el valor de la inversión de Estados Unidos, en el caso de Ford, en México. Entonces tienes que reflejar ese aumento de utilidades, parte de la cual sí se va a Ford pues a Ford de Estados Unidos, al corporativo de Ford, pero parte de la cual se reinvierte acá. Y esa parte que se reinvierte acá está en las cuentas en las En la cuenta cuentas de la financiera. cuenta La financiera. financiera en la inversión directa, exacto. Ujú, Sí, de hecho, bueno, ahorita que pasemos ya a la cuenta financiera y veamos inversión directa, con esa apertura de nuevas inversiones, reinversión de utilidades, ujú, que tanto se ha hablado mucho de las nuevas inversiones por esta cuestión del nearshoring, realmente lo que más hemos visto es reinversión de utilidades, ujú. ¿no? Los Sí, sí, sí. últimos periodos. Sí, 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 que me tienen harto con lo del nearshoring, pero el propósito de esta, o sea, toca tangencialmente, pero el propósito de esta conversación es otra, pero es muy importante. Yo lo único que quería comentar cuando hablábamos del déficit, como porcentaje del PIB, del déficit de cuenta corriente como proporción del PIB, es que de nuevo, o sea, que tú tengas un déficit, y obviamente depende del caso y depende de qué país hables y la situación de cada país, que tú tengas un déficit de cuenta corriente y más en estos valores de 0,3% del PIB, lo que estás reflejando en realidad es que el mundo te está financiando. O sea, si me dijeras, Exacto. tengo un déficit de menos 20% del PIB y no lo puedo cerrar y me tengo que buscar ahí estados de cuenta del Banco Central, pues ahí ya tienes un problema. Pero aquí un déficit balanceado, menor, no es algo malo y al final de cuentas pues el mundo, el mensaje que tienes aquí es que pues tu déficit es balanceable, o sea, el mundo te va a seguir prestando lana, o le va a seguir metiendo lana porque como vamos a ver ahorita en la cuenta financiera, una cosa es prestar y otra cosa es invertir, son dos formas de inversiones. Entonces como que también yo coincido contigo, o sea, salir de esta dinámica simplista de el déficit es malo porque es un número negativo, no necesariamente es así. Sí, no, tal cual, ¿no? Porque si no sería casi decir como endeudarse está mal, ¿no? Ujú, Y ujú, pues Sí, no, no es sí. así. Depende, digo, ustedes lo saben mucho mejor que yo. ujú, eh, ujú. endeudarse no está mal, depende de cómo te endeudas, qué tan sostenible es tu deuda, si puedes pagar la deuda, etcétera, Ujú, ¿no? ujú, ¿O para qué es esa deuda también? ¿Para qué? ¿No? Exactamente, ¿no? Que no ujú, sea nada más gasto corriente, sino que lo estés invirtiendo, Ujú. ujú, por supuesto. Y por ejemplo, del otro lado, hay países que, o sea, en el reporte del sector externo aparecen que tienen un superávit demasiado grande, ¿no? ujú, Por ejemplo, Alemania. ujú, Alemania es un país que, pues, que con sus superávits tan grandes, pues no ayuda en los equilibrios externos del mundo, ¿no? ujú, Y uno pensaría así como que, bueno, el superávit más grande es lo mejor, ¿no? ujú, Pero pues no, volvemos a lo mismo, es esa versión muy simplista, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Y aún más simplista, volviendo al punto de Trump y con eso cerramos, pues es hacerlo por países, cabrón. O sea, si de por sí es simplista hacerlo a nivel agregado, decir, yo tengo un déficit con China, pero entonces es malo porque, o sea, eso es aún peor. Eso ya ni siquiera es simplista, es literal buscar excusas para darle la madre a los chinos. Entonces, Sí, ese yo creo que es un tema bien interesante también, el de las balanzas bilaterales, ujú, porque pues necesitas verlo completo, ¿no? ujú, ujú, Cuando ves la balanza de pagos así, pues está perfectamente bien, ¿no? Así de que la cuenta corriente es igual a la cuenta financiera, ¿no? Digo, excepto los errores. Pero si empiezas a ver, a hacer balanzas bilaterales, que no es nada sencillo, ujú, ahí no se respeta esto, ¿no? Ahí puedes tener un déficit en cuenta corriente con un país X, ¿no? ujú, Digamos pequeño o a lo mejor muy grande, y la ujú, cuenta financiera muy pequeña, ¿no? ujú. Eh, y ya cuando vas agregando a todos los demás países es cuando sí se va balanceando todo. Pero si Claro. ves nada más país por país, quedan unas balanzas muy raras, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, no, sí. yo creo que no hay que leer demasiado ahí.
o más bien, digamos, no hay que tomar decisiones Ujú, basado en eso, ¿no? Ahora, también creo que algo interesante de la cuenta corriente es que va mucho más allá de la balanza comercial, ¿no? Que creo ujú, que es la que normalmente está en boca de todos. Ahora, por ejemplo, con los aranceles, pues ujú. realmente solo estamos hablando de bienes. Sí, Cuando Estados Unidos habla de que tiene un déficit comercial con China, pues es nada más en la parte de bienes, pero por ejemplo, han hablado mucho, pues hay que incluir servicios, ¿no? Porque ahí también, ahí es donde es más superavitario Estados Unidos y estas balanzas se verían muy diferentes si incluyes servicios y ni se diga si incluyes todo lo demás, ¿no? Ingreso primario y secundario. claro. Entonces, creo que también ahí sería, pues importante ver el valor de la balanza de pagos que te da toda la historia completa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, abonando un poco a lo que dices, pues también nos ha pasado ver titulares, ¿no? En distintos medios que en algún trimestre sale, no sé, por ejemplo, en la cuenta financiera negativa y justo dice, no, nos estamos endeudando, es terrible, ¿no? Y al siguiente trimestre sale positiva y nos pasó verlo tal cual. ¿No? Dijeron, no, se está saliendo todo el dinero así. Entonces, dices, pues, qué es lo que, O por sea, qué están si contentos, sale ¿no? negativa es nos estamos endeudando, si sale positiva es la lana se está yendo. Exacto, Ese es sí. el algoritmo, excelente. Sí, 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 exacto, ¿no? Pero pues al final es justo eso. Yo creo que eh, hay que ver todas las líneas, porque, o sea, digamos, pasa mucho en, en todas las cuentas. Entonces, creo que ver nada más una línea, si bien por supuesto que te da la historia de lo que está pasando en ese rubro, pues se pierde un poco todo lo demás que está pasando, ¿no? Ujú, ujú, Que creo que es importante. Digo, a mí por supuesto que me gusta mucho la balanza de pagos, pero creo que sí sería importante, pues, hacer análisis de sector externo, no solo a veces de algunas ciertas líneas que son pues, tal vez las más populares, ¿no? Como comercio, remesas, inversión directa, ujú. sino pues darle un enfoque integral. Sí, A sí. ver, por qué no pasamos a la página 6 donde está la cuenta financiera desglosada, para que nos des tus comentarios y pues lo liguemos un poquito con lo que hemos visto de utilidades, dividendos en la parte de débito? Sí, 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 Este, seguro. Aquí en la Aquí, cuenta financiera aquí estamos. tenemos 5 grandes rubros, ¿no? Que ahorita los platicamos, son inversión directa, cartera, derivados, otra inversión y activos de reserva, ¿no? Ujú, En general, digo, a excepción de los activos de reserva, en cada rubro tenemos activos y pasivos, ¿no? Y es lo que mostramos aquí. Aquí tiene una lectura un poquito distinta. Aquí un signo positivo quiere decir que hay un aumento, ya sea un aumento de activos o un aumento de pasivos. ujú. Y un signo negativo quiere decir que hay una disminución, ya sea Ok. una disminución de activos o una disminución de pasivos. Esta lectura de signos es muy diferente a la que había en el quinto manual, que creo que también eso le mete mucho ruido a muchas personas, porque ahí antes el Entonces, signo, espera, déjame, antes de pasar a eso. Entonces, esto es disminución, o sea, aquí en la balanza de pagos de nuevo son flujos, pero hay flujo, sí, otros documentos en los que tenemos los stocks. exacto. Entonces, un signo acá quiere decir que esos stocks que están en otro documento que a lo mejor algún día vemos si la gente muestra interés, es que estamos viendo esa disminución en los stocks. Aquí estamos viendo los cambios en los stocks. Exacto. Ahora, lo que es Ok, importante es que son los cambios por transacciones, porque los stocks también pueden cambiar por variación por en tipo variación. de cambio o por variación en precio, Ujú, ¿no? ujú. Ok, perdón, dale. Eso nada más era para aclarar esa duda. Perdón, te interrumpí con el tema de los signos, que es probablemente hasta más importante, pero quería hacer ese paso para que la gente entendiera. Pero sí, dale. No, vaya, ahorita que mencionas stocks, yo creo que es súper interesante porque a veces esas variaciones de tipo de cambio de precios son muchísimo más grandes que Ujú, las variaciones por transacciones, ¿no? ujú, ujú, Entonces, si de repente nada más ves los stocks y los restas y piensas que todo eso es por transacciones, es un error grande, ¿no? ujú. Y además, ahora en el séptimo manual, el fondo le va a dar mucho peso a ver la posición de inversión integral, ¿no? Que son todos
los stocks y lo que explica la diferencia entre los stocks. Entonces, sí, pues yo creo que si hay interés, con gusto también en otra ocasión vemos la posición de inversión internacional. Sí, sí, me encanta. Entonces, a Pero ver, bueno, ujú, cuéntanos. sí. eh, Antes con los signos podías ver la dirección del flujo, ¿no? O sea, entonces, si era un signo positivo, quería decir que era una entrada, y si era un signo negativo, era una salida. Creo que eso a mucha gente le gustaba bastante porque es Ujú, muy intuitiva ujú, esa lectura, ¿no? ujú, Yo, por ejemplo, también aprendí a leer la balanza de pagos así, y cuando hicimos este cambio me costó mucho, ¿no? Otra vez leerlo de diferente manera, pero la idea es que que todas las cuentas se vayan ajustando más al gran sistema de cuentas nacionales, ¿no? En la que son estados contables como tal. Por eso es que se cambió en el sexto manual a esta lectura, ¿no? Así de activos pasivos, y el signo lo que te dice es si es positivo aumentó, si es negativo disminuyó. Y ya tú con eso puedes ir interpretando qué quiere decir, ¿no? Si por ejemplo tienes un signo positivo en activos, ¿no? Quiere decir que aumentaron los activos. Para que aumenten los activos quiere decir que hubo una salida, ¿no? De, Ay, sí, Dios sí, mío. exacto, exacto. A Sí, ver, se deja al lector la interpretación. a ver, entonces, eh, a ver, espera, déjame respirar. Entonces, voy a agarrar inversión directa. Estoy viendo de nuevo lo trimestral, pues o sea, no le vamos a hacer caso ahorita, pero en el anual de 2023 estoy viendo una adquisición neta de activos financieros en 2023 por Ujú, 755 millones de dólares. Eso quiere decir que en el neto, ujú, los inversionistas mexicanos ujú, sacaron 755 millones de dólares para comprar activos de inversión directa en el exterior. tal cual. Ok. Y pasivos netos es lo opuesto. Quiere decir que los inversionistas del mundo eh, metieron 30.644 millones al país. Exacto. Es la interpretación que se le da. O sea, es la interpretación más acertada. Sí, sí, esa es la interpretación, Ok. ¿no? Entonces, Ok. sí, y bueno, ya, o sea, en el neto, pues ves el 29,000 Ujú, negativo porque es activos menos pasivos, ¿no? ujú, ujú, Así se ok. hacen los Pero netos eso significa que entró lana. que entró Sí. lana. O sea, si yo Exacto. veo aquí un número negativo, quiere decir que en el neto entraron 29.000 millones y en el del Exacto. 24, es que el 24 me lo medio tapa mi Ajá. compu. El treinta y un 24, mil 31 mil. 136. 31.136. O Ok. sea, eso que aparece como símbolo negativo por los pasivos, eso quiere decir que los extranjeros invirtieron en México, Más de lo que los mexicanos invirtieron en el sí, más de exterior. lo que los mexicanos invirtieron en el Exacto. exterior. Sí, sí, Sí. porque, o sea, los mexicanos invierten 12.000 millones en 2024, los Ujú, extranjeros casi 44.000. ujú, Exacto. Ahora, te pregunto, de esos, a ver, tenemos casi 44.000 millones de los extranjeros, y yo aquí tengo impreso el cuadro 1A de la cuenta corriente, y reviso las utilidades de los extranjeros y veo que son 28.710 millones, y de dividendos 13.394, queda 42.000 millones. O sea, en estos, en la cuenta financiera que se ve en pantalla, los 43.000 millones, casi 44.000 millones, o sea, gran parte son las utilidades, o cómo está vinculado eso, Alan. Sí, ahora aquí también es muy Si quiere- interesante hablar de la inversión directa porque hasta el quinto manual teníamos una forma distinta de presentarla que tenían que ver más con inward y outward, ¿no? Con ujú, flujos de entrada, flujos de salida, y estos se dividían en nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías. ujú. Yo creo que es una lectura que pues siempre ha gustado mucho, más que esta que es contable, ¿no? De activos y pasivos. Entonces yo creo que aquí si nos vamos al último cuadro, la última página del reporte, ahí podemos ver esa inversión directa con esa lectura que todavía conservamos.
Pero eso es un Ok. memorándum del Banco de México. O sea, esto nosotros lo ponemos para servicio del mundo, pues. Exacto, ¿no? Esto es inversión directa en sentido direccional, le llamamos, ¿no? Que es inversión directa en México, inversión directa en el exterior, ¿no? La otra es con una lectura contable, ¿no? De Ujú, activos pasivos. Y aquí es donde se pueden ver en la parte de reinversiones las utilidades, que si se fijan, pues es la mayor parte, ¿no? Si ves los anuales. ujú, Y casi todo el mundo cuando habla de nearshoring se fija en nuevas inversiones, ¿no? Que es lo que ha sido pequeño. ujú. Pero eso es una idiotez, porque, o sea, las reinversiones, pues es muestra también de que las compañías están creciendo. O sea, son compañías que llevan acá. Y a ver, entiendo el argumento de que lleguen nuevas compañías, etcétera, etcétera, pero pues las nuevas compañías no se dan en maceta. Mejor, o sea, vale más entender que está bien que las compañías que llevan 40 años siguen creciendo acá. Sí, exacto. O sea, si quisieras realmente ver nearshoring, pues lo puedes ver en cualquiera de los dos, ¿no? Ujú, ujú, Ahora, ¿cuánto es de nearshoring? La verdad es que es imposible saber porque, o sea, tiene más que ver con la motivación, ¿no? ujú, O ujú, tendrías casi que hacer una encuesta a las empresas y decirles, sí, oye, derivado de la política comercial de Estados Unidos con Asia, esta inversión está vinculada a eso, ¿no? Tomaste la decisión pensando en que Asia ya no es un buen mercado y México te da mayor oportunidad. Digo, sí se hacen algunas encuestas en las que se pregunta así, no sé, pero pero pues. tener, por ejemplo, esto desagregado así que te dijera, los 26.639 X porcentajes nearshoring, Ujú. no, 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 no. porque además hay un Además, tema. No, dale. Ujú. o sea, todo eso bajo el supuesto de que te están contestando con la verdad, ¿no? O sea, de que ellos Sí, seguro. entienden las motivaciones y las razones de la inversión, cuando, o sea, en muchos casos pues, seguramente sí deben de entender muy bien, pero a mí no me sorprendería que ni ellos mismos entendieran las motivaciones de las inversiones. Y además hay un tema muy importante eh, que tiene que ver el valor al que se registran las transacciones. O sea, o sea, tú puedes evaluar a costo o a mercado. Y una reinversión, pues por lo general va a costo, que o sea, por definición va a ser menor. O sea, si yo estoy ampliando planta, o sea, hasta contablemente, hasta en IFRS, entonces yo lo tengo que meter a costo. O sea, lo tengo que evaluar a lo que cuesta. Ya después el mercado. Entonces, el hecho de que las reinversiones sean tan grandes, o sea, el hecho de que las reinversiones se hagan con este número, en realidad están subestimando eh, en la lana que realmente están metiendo. Porque si una empresa, vamos a poner otra vez el ejemplo de Ford. Ford cuando reinvierte, pues lo registra a costo. Pero si Ford saliera al mercado a vender la planta nueva que van a abrir o los robots nuevos que van a comprar, pues los vende a mercado, que es otro valor, presumiblemente más alto. Claro, claro, sí. La idea en la balanza de pagos en general es registrar todo a valor de mercado, ¿no? Ujú, No es sencillo, ujú. pero digamos, teóricamente es lo que se intenta, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Ahora, un par de consideraciones. Este cuadro, como está hecho en sentido direccional, está hecho realmente con la forma en que se leía la balanza en el quinto manual. Entonces, este sí se puede leer con que un signo positivo es una entrada y un signo negativo es una salida. Aquí no se preocupen, no la van a regar. Buenísimo. Sí, pero nada más hay que tener eso en cuenta, ¿no? De la lectura de los signos, porque si no, uno puede leer lo que quiera Sí, en cada cuadro. sí. Y otra cosa que creo que es bien interesante e importante recalcar, eh, este cuadro es la forma en la que lo publica la Secretaría de Economía, ¿no? Y lo que se hace en Banco de México es presentarlo en la forma de activos pasivos para la balanza de pagos, pero los datos son iguales, ¿no? Creo que esa es una confusión que ha existido por mucho tiempo, Ujú, que Secretaría de Economía a veces saca un dato preliminar y nosotros a veces sacamos un dato final, pero la realidad es que no, o sea, economía, el dato de economía de inversión directa en México es el mismo que tenemos nosotros en la balanza de pagos, solo que con una apertura distinta, ¿no? Digamos, si tú ves el cuadro de la cuenta financiera, ahí no puedes ver, por ejemplo, el anual de 36.872 ujú. directo, porque está
metido entre activos y pasivos. Ujú. Pero lo que sí puedes ver es en el neto que el 31.136 coincide perfectamente con lo que tenemos en la balanza de pagos. Ok, No sé si me buenísimo. expliqué o... Sí, no, no. A ver, yo lo entendí. Si alguien no entendió, pues deje su pregunta en el video o en el Spotify o mándenosla. Pero yo sí entendí. ¿Tú entendiste, Walter? Sí. Buenísimo. Entonces, a ver, vamos a regresarnos a la cuenta a la cuenta financiera. Le voy a decir cuenta capital, Cam, porque yo al igual que tú, pues yo me crié, Claro, haciendo la cuenta de la capital. escuela de la que yo mamé era que esto se llamaba cuenta capital, pero no, se llama cuenta financiera, güey. Entonces ya. Bueno, es que aparte, o sea, si tú eres financiero, o sea, y Ujú. aprendes a hacer un free cash flow, un modelo de flujos de efectivo, o Exactamente, sea, güey. pues es capital. O sea, Ujú, Capital, entonces, claro, ujú. sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, Entonces, sí, por eso sí pienso que fue muy desafortunado el nombre, el cambio, ¿no? Creo que sí, nadie yo se coincido. explicó. O sea, Pero eso pareciera sí se mantiene que para el séptimo manual, ¿eh? Eso ya no lo ya no, regreso. ya se fue. Sí. Pues bueno, ni modo. Entonces, a ver, ya. La inversión directa ya no la chutamos, pero a nivel conceptual, ¿qué Ujú. es inversión directa? O sea, porque hablamos de inversión directa, pero nos saltamos, como si lo hicimos en la cuenta corriente, ¿qué es la inversión directa? O sea, ¿qué quiere decir inversión directa? Sí, yo creo que aquí hay que ver que la inversión directa y la de cartera están muy vinculadas, ¿no? La diferencia es que en la inversión directa, ahí tiene que ver un poco la motivación en la que buscas tener control, cierto control e influencia, ¿no? En las decisiones de la empresa, a diferencia de lo que llamamos cartera, ¿no? Ok. Ahora, nuevamente, esto teóricamente suena muy bien, pero en la práctica lo que se decidió fue usar una regla, ¿no? En la que si inviertes en una empresa, si tienes 10% o más, se va a inversión directa, y si tienes menos de 10% entra en inversión de cartera. Ok, ok. Eso es así en términos muy generales, ¿no? Digamos, pensando que si tienes más de 10% por lo general podrías tener más interés de, pues, de Sí, estar más cerca de las decisiones de las empresas, ¿no? Y mm, si tienes menos, pues realmente tal vez, no sé, estás más especulando, ¿no? No te interesa mucho ok. tener Entonces, tanto control. Pero al final del día es una regla de dedo, ¿no? O sea, ujú, puede ser que haya gente que con 5% tiene mucho control e influencia y gente que con 15% no le interesa en lo más mínimo, ¿no? ujú, ujú, Pero pues para que las estadísticas sean comparables se tuvo que elegir ujú. eh, pues un esa parámetro, regla de dedo. esa regla de dedo, sí, y se escogió el 10% y es lo que usamos todos hoy en día, ¿no? Entonces ya no importa si, digamos, ya no estamos viendo con cada transacción si realmente lo que quieres es control de influencia. Para que todos midamos lo mismo es simplemente el 10%, ¿no? Ujú. Más de 10% se va directa, menos cartera. Ok. Pero la Entonces, motivación de fondo es esa, ¿no? ok. Pero, A ver, y esta es una pregunta, a lo mejor que suena muy tonto, pero yo lo que siempre había entendido o sea, la forma en la que yo me imagino la inversión directa es, llega un gringo a abrir una planta y la Ujú. inversión de cartera es, el gringo compra acciones de una empresa listada. Es como yo lo entendía. capital golondrino. ¿Eso Ajá. está bien o está mal? Eso está bien. Digamos que piénsalo más bien así. Un gringo compra acciones de una empresa mexicana Ujú. y habría que ver cuántas compra y qué porcentaje es del total, ¿no? Ok, Entonces, si es menos del 10% se va a cartera. ok. Si es más del 10 a directa. Ahora, claro, si tú vienes a abrir una planta, una sucursal, pues tú eres el dueño de todo, Ujú, ¿no? ujú. Sí, Entonces ahí claro. pues, es muy claro que es inversión directa. Ok, Pero en los demás casos, o sea, digamos en general, tienes que estar viendo todo el tiempo ese 10% para la parte de capital, ¿no? ok. Y Ok. aquí, a ver, porque ahorita estamos hablando, por lo menos hasta ahorita estamos pensando en términos de equity, ¿no? O sea, Sí, de pensando un equity, poquito exacto, ahorita sí. como financiero. Inversión directa es equity, de nuevo, el gringo abre su planta o compra, compra más del 10% de una empresa. Inversión de cartera también todo es equity aquí. No, también hay deuda.
Ok. Y ahí también hay otra confusión, porque aquí nosotros a equity le llamamos capital en la cuenta financiera. Entonces tenemos la cuenta de capital arriba y dentro de la cuenta financiera que antes se llamaba cuenta de capital, tenemos capital. Capital, Esto ok. es un ping, Más confusión. nos van a bajar la audiencia con tanta confusión. Es un Sí, no, desastre. yo de hecho te iba a pedir ¿cómo lees la inversión en cartera? Porque, o A ver, sea, mi, aquí, mi cerebro ya pudo procesar la inversión directa, Ujú. pero la inversión en cartera ya hice cortocircuito. Mira, sí, justo ahí estás en inversión de cartera, ¿no? Entonces los que no han tenemos, Sí. hecho cortocircuito y siguen, estamos en el sí, anexo, estamos en el anexo 2 A2, A2, que es el que detalla estas cuentas que nos comenta Alan. Adelante. ahí tenemos, igual que en las otras, adquisición de activos financieros y en el inciso B, pasivos netos, ¿no? Ujú, Es como Ujú, la gran ujú. división. Creo que ahí no hay problema. Pero, por ejemplo, si vamos a activos, ahí van a ver que se dividen en dos, participaciones de capital y en fondos de inversión, así le llamamos en español, que básicamente es equity, ujú. y ese es ajá, el renglón 17 en cartera, Ah, ok. Renglón 17. Participación. Ya, 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 ya. Ok, buenísimo. Ajá. ajá, y en el renglón 26 tenemos títulos de deuda, ¿no? Ok, Que así, o sea, digamos muy así en general, son acciones y bonos, ¿no? ok, Muy general. ok, ok. Ustedes saben que hay Entonces, mucho más que eso. ok, a ver, entonces, inversión de cartera. Adquisición neta de activos financieros, renglón 16. Ajá, Eso, estos adquisición neta mexicanos de activos comprando financieros. títulos del extranjero. Ajá. Pero Entonces, por adquisición neta de ejemplo, activos financieros es lana que los mexicanos utilizaron para comprar afuera. exacto, sí, Ajá. Entonces, a ver, Entonces déjame. salió. Ujú. salió, exacto, sí, Entonces, de la línea 16 a la línea 34 es lana que los mexicanos colocaron afuera. De la línea exacto. 35 a la línea Pero nada 60. más, perdón, Ujú, fíjense que, o sea, aquí tenemos también positivos y negativos, ¿no? ujú, Pues puede ser Ujú. que traías un stock y que lo disminuiste. ujú, No necesariamente salió, ¿no? O sea, puede ser que, ujú, ujú. Sí, que repatriaste. exacto, que Que repatriaste, repatriaste. como por Igual, ejemplo ¿no? aquí en otros sectores, que pues es otros sectores, o sea, es otro sector, vemos un número negativo. O sea, aquí lo Exacto, que vemos es como, y dentro de ese número negativo vemos sociedades no financieras, hogares, instituciones financieras, LCH, no sé qué quiere decir, pero como es lana que ONGs, se repatrió. exacto, Ujú, ok, está bien, ok, está bien. Pero bueno, creo que aquí el mensaje más conceptual es en el anexo A2, del renglón 16 al renglón 34, es transacciones de mexicanos transacciones de residentes en México con el exterior. exacto. Y luego es importante ver que los sectores que tenemos aquí Ujú, son sectores de residentes en México, ¿no? O sea, ujú, está Banco de México, la Banca Comercial de México, o sea, digamos, no se refiere a los títulos de, digamos, la banca comercial del extranjero, ¿no? Más bien es la Banca Comercial de México comprando títulos del extranjero, etcétera, ujú, ujú, ujú. ¿no? Sí, que aquí digo, aquí quizá no debería decir esto, pero, o sea, porque nos desvía, pero aquí un poco la lógica contable se falsea. O sea, aquí o sea, sales de la lógica contable y entras otra vez a una lógica de direccionalidad de flujos. Pero bueno, eso es Sí, otra pues es por la discusión. lectura, o sea, la lectura de dirección de flujos, pues es muy intuitiva, siento, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Sí. Pero Sí, bueno, es más ok. analítica, ¿no? Realmente esto es un estado contable al final del día. Ujú, ujú, ujú. Entonces, a ver. Y luego ya, de la línea 35 a la línea 66, vemos los pasivos netos incurridos, es decir, lo que los residentes en el extranjero, las transacciones de los residentes en el extranjero en México. Y aquí es donde vemos eso, ¿no? O sea, cuánta lana entra en participación de capital y en fondos de inversión, en títulos de deuda y de dónde y a quién corresponden dichos títulos de deuda. Exactamente, sí. Sí, Ok, sí. ok, buenísimo, buenísimo. Sí, tal cual. Y los títulos de deuda están abiertos por plazo, ¿no? En donde corto plazo es menor a un año y Ujú, largo plazo es mayor a un año. ok, ok. Y de nuevo, aquí la forma correcta de pensar en los signos
Porque, por ejemplo, yéndome a banca comercial largo plazo, tienen un signo, corto plazo es otro, es pensarlo en términos de disminución y reducción de pasivos, en el cual aquí un número negativo, y sé que no es así, pero un número negativo es una reducción en el pasivo que México le debe al exterior, por ende es lana que sale de México. O sea que Es, México tal ajá, cual. Sí, Ujú, ujú. sí, 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 exacto, sí. No está buenísimo. tan fácil estar haciendo todo el tiempo esa interpretación, pero Sí, Ujú, o sea, ujú, esos cambios ujú. sí, sí, ¿con qué quiere decir? Entras, sales, ajá, ¿no? que entra o sale, sí. Y creo que un segundo mensaje que me queda es, o sea, si tú, que eres el que haces esto, tienes que tomarte tu pausa para interpretar bien cada signo, pues cuando sale un tuitero a los 5 minutos después de publicar la balanza de pagos, pues me la pienso un poquito más, ¿no? Tomarlo con reservas, sí. Pero a ver, vamos a regresarnos al cuadro 3. Entonces, a ver, Ay, ya perdón, nada vimos. más, ahorita que les dije del plazo corto y largo, Ujú. es convencimiento original, no residual. Ok, ok, es muy Ahí importante también. también creo que pues, residual sería lo más interesante analíticamente, Ujú, ujú, pero cuando el fondo pensó en esto, bueno, tú lo sabes muy bien, Paco, pues no todos los países del mundo tienen las mismas capacidades estadísticas. ujú, 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 Entonces, pues para que hubiera consenso entre todos era mucho más sencillo meter original, ¿no? Que sí, recibo. sí, Por eso, ¿Puedes profundizar en eso? O sea, a ver, déjame regreso para acá. elaborar un poquito en el vencimiento original. O sea, lo que estás diciendo es que algo que ya puede ser de corto plazo por el tiempo residual que le queda, Ujú, se contabiliza de largo plazo exacto, porque porque, originalmente si era un bono de 5 años, siempre va a estar en largo plazo, ¿no? Siempre. o sea, o sea, Sí, digamos, esto no es tan útil. el bono de México de 2026 que se emitió, digo, no sé si sí hubo esa emisión o no, pero que se Sí, emitió en sí, 2016 sí. y era el bono de 10 años, Ujú. está en largo plazo. O sea, le Siempre va a queda estar en menos largo vencimiento plazo. que el CT del Ajá. año, pero es de largo plazo. Ah, interesante. Sí, sí, Sí. y es porque, pues en general para todos los países no es tan fácil tener el vencimiento residual, ¿no? Ujú, O sea, porque con el original justo es como dices, ¿no? Es 10 años, lo meto en largo y me olvido, ¿no? De la ujú, otra forma tienes que Sí, estar sí, sí, dándole sí. seguimiento a todos los bonos, ¿no? A ujú, ver qué se pasa de largo a corto. ujú, ujú. Claro, Pero, a ver, yo te lo digo ingenuamente, o sea, totalmente ingenuamente, pues yo pensaría que es una formulita de Excel, ¿no? O sea, le pones la fecha menos today y ya, pues te va a dar los días. Si excede tantos Si días, tuvieras toda, digamos, si de toda la información lo tuvieras así por bono, pues está muy fácil, ¿no? ajá, Pero no para todas las fuentes tienes esa desagregación. Hay veces ok, que te lo ok. dan muy agregado, ¿no? Así de, esto es de nuestros títulos de deuda, esto es lo que tenemos, ¿no? Estos son los flujos. ujú, Entonces luego ni siquiera sabes realmente qué hay ahí, Sí, ¿no? sí, o sea, dependes de la agregación de la fuente. O sea, es que ese es un buen punto. O sea, no es por los bancos centrales per se esto de, ay, pues es un bono de 10 años que le quedan 5 días para vencer, largo plazo. O sea, es por la fuente que les da los datos ujú. así y no hay visibilidad en esa parte. Y es que E aquí, incluso, por ejemplo, si tuviéramos, perdón, Paco, si pudiéramos tener todo a vencimiento residual, al final del día el manual lo que te pide es que lo hagas original, porque lo que necesitas es que todos los países lo hagamos igual para que sea comparable. Si no, digamos, si quieres ver los bonos de México que tiene de Estados Unidos, si yo los tengo original y de Estados Unidos sí los tiene residual, pues siempre va a haber asimetrías, ¿no? ujú, ujú, Sí, ujú. sí, sí. Y es que a lo mejor aquí eh, lo fácil es pensar en términos de bonos, ¿no? O sea, lo intuitivo, y pues Mm. uno diría, bueno, pues cuántos pinches bonos hay, no sé cuántos bonos saca el gobierno, cuántos bonos hay de empresas listadas, pues no, o sea, por más que sean, pues es información pública o semipública, etcétera, Claro, pero claro, sí, ahí en Bloomberg lo sacas y ya está, ¿no? en Bloomberg lo sacas y ya está, y pues como dices tú, Walter, pues sí sacas una cuenta en Excel y ya está, pero Sí. hay que pensar y a lo mejor en México no es tanto tema, o si lo es, no, no lo sé, pero ponte a pensar en pagares bancarios que entran aquí. Pues el banco no te va a dar
el pagaré bancario a nivel de cliente para que Alan haga su Excel, cabrón. O sea, como dice Alan, el banco te va a dar Sí, te va a dar el agregado. el agregado y hasta por secreto bancario no te lo doy y si me lo sigues pidiendo pues no te lo doy. Family offices, que es un sector cada vez más, o fondos de private equity, que son cada vez más importantes. O sea, pues te dan un número, ¿no? Y, o sea, y en un fondo de private equity pues tienes todo el tema de lo que es apalancado, lo que no es apalancado, el term del flujo que le cae al fondo, etcétera. O sea, no es... No, ni siquiera te vayas a lo privado. O sea, si te vas a los estados financieros de los fondos de pensiones, o Ujú. sea, entes gubernamentales, o sea, pues ahí, ahí también te lo ponen así, ¿no? Pues, Ujú, corto plazo, o sea, te lo ponen menos de 365 días, más de 365 días. ujú, O sea, y ujú. ya vale madre si son 368 o 10,000. Ujú, ujú, Entonces, ujú, ujú, sí, curioso, ujú, curioso. Y que por cierto, ahorita que tocan el tema de family offices, haya sido bien difícil conseguir ujú, información, ¿eh? ujú. Sí, Si sí, sí. alguien sabe dónde conseguir información de family offices, se lo agradeceríamos mucho. Claro, porque allá además, y digo, luego eso es, o sea, pues para otra conversación, pues es todo lo que es offshore, cabrón. O sea, un family office Eh, no abre su cuenta en México, la abre o sea, en un término no es paraíso fiscal, sino en un tax efficient haven, ¿no? O sea, entonces, literal, ese es otro tema también, o sea, hay No, mucha sí, ese es otro transacción. tema. O sea, ni siquiera en un paraíso fiscal, güey. O sea, Sí, no. hay muchas cuentas de mexicanos en JP Morgan, en Morgan Stanley, en los grandes bancos de Estados Unidos. Ujú, O ujú, sea, y tienen bonos M, tienen CT, o sea, las cuentas están allá, pero los activos son mexas. ujú, Entonces, ahí me imagino que también es otro desmadrito. Sí, por ejemplo, lo que nosotros sí hacemos es encuestar a bancos en el exterior y nos dan la cifra de los depósitos que tienen mexicanos en el exterior, ¿no? Eso sí, agregado también, por supuesto. Pero ya tener el detalle de personas físicas, bueno, pues les puedo contar una anécdota. En algún momento quisimos tener eh, los datos de Carlos Slim, ¿no? Digamos, no como América Móvil, no como Carso, sino como personas. Sí, 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 por ahí va, por ahí va. Entonces, bueno, logramos tener una reunión con sus abogados, con su abogado, que estaba en la oficina eh, no me acuerdo, creo que era de Carso, bueno, por ahí, ¿no? ujú. Llegamos, ya te imaginarás, no, pues la balanza de pagos es súper importante para el país, ¿no? Entonces necesitamos que nos den los datos de los activos que tiene el ingeniero en el exterior. Obviamente el abogado cuando escuchó eso se rió, ¿no? Fue muy amable y nos dijo que le iba a pasar el mensaje al Al ingeniero ingeniero, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta, seguimos esperando, ¿no? Pero seguramente los están juntando, o sea, eso sí, guarda todo en archiveros y yo confío en todo que les estén físico hay que juntando esa digitalizarlo. información. Sí, sí, sí. Este, Sí, pero vaya, tener esos datos pues, de personas físicas es bien difícil, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Con las sí, no, empresas sí, es mucho más sencillo, pero sí. sí, digamos, hay muchas transacciones que se escapan. Y luego también lo que, o sea, un poco lo que comenta Walter, o sea, porque el sistema financiero se ha vuelto más complejo, o sea, tú sí puedes tener la lana que yo tengo en Estados Unidos, ¿no? O sea, eso te lo va a dar el banco, Sí, como depósito, como depósito, pero exacto. tú no vas a saber la lana que yo tengo en mi cuenta de trading en Ameritrade, cabrón, con la que yo compro bonos M. O sea, Sí, eso, no, porque ujú. eso va a estar más difícil, o sea, que técnicamente es un México, o sea, técnicamente esa transacción no debería estar en la balanza de pagos, porque soy, o sea, al final es un mexicano comprando en México. exacto, Por más que el exacto. Eso se instrumento, tendría pero que ver claro, por más tal que el cual. instrumento esté en Estados Unidos, es un mexicano comprando en México, a Sí, través de sí. un intermediario gringo, pero tú vas a tener el dato de un intermediario gringo. Sí, sí, y ahí es porque pues, es una persona física comprándole al gobierno de México, ¿no? Ujú, Eso no debería estar. Sí, ujú, sí, Pero sí. si compras de repente acciones de Nvidia, eso sí me interesaría, ujú, ujú, ujú. Sí, pero sí, pues es bien complicado, ¿no? sí. Entonces, a ver, vamos. Entonces ya.
Vamos a regresarnos al cuadro grandote, Ujú, al cuadro agregado de la cuenta financiera. Ya vimos qué es la inversión directa, que es básicamente equity, inversión de cartera, que es equity y deuda. Y tenemos dos cuentas que son, las otras tres cuentas que siguen son de terror. ujú. A lo mejor la que sigue es la de menos terror, que es la de derivados financieros. ¿Qué hay acá? Bueno, antes derivados financieros en el quinto manual era parte de cartera, ¿no? Ajá. Pero a raíz de la crisis financiera global, pues por supuesto los derivados tomaron mucha más importancia, entonces se decidió sacarlo de cartera, ¿no? Y Ujú, aquí lo que hay, pues es la misma apertura, ¿no? De activos y pasivos. Tiene que ver con derivados en los que una de las partes es residente en México y la contraparte es residente en el extranjero, ¿no? ujú, ujú, A veces estás en una parte activa y a veces estás en una pasiva, ujú, dependiendo del tipo de derivado, ¿no? ujú, ujú, Y por ejemplo, en esta cuenta yo creo que también es bien interesante ver el detalle, porque si te fijas en la última columna de 2024 el anual, ujú. súper chiquito el neto, ¿no? Es Sí, 692. sí, no hay Digo, nada aquí. casi Ujú, ni pinta, casi lo podrías borrar de la cuenta financiera y no te hace ruido. Pero ya cuando ves los flujos de activos y pasivos, pues son grandes, ¿no? Estás hablando de 50,000 millones A en ver, cada uno. vámonos acá a la cuenta de gastos Ahí financieros. no tenemos más, No más. tienen más detalle. Ok, 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 ok. Sí, 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 sí. O sea, que eso también es muy importante. O sea, intentar extrapolar o interpretar movimientos, porque a ver, el tipo de cambio se mueve por derivados financieros y se mueve por un montón de cosas, o sea, intentar hacer interpretaciones de cualquier direccionalidad o cualquier nivel del tipo de cambio en base a este número. O sea, yo olvídate del rezago. Imagínate que, que tú pudieras sacar la balanza de pagos al día siguiente de que termine el trimestre. Imagínate que eso fuera posible. Sí, sí, sí. Pues aquí lo que yo estoy viendo es eso, o sea, ¿no? Que todo se neteó. O sea, que en términos de Sí, derivados. O sea, te hablo de un mercado muy activo, muy líquido, muy, pues sí, y que sabe hacer balanceado. hedging, ajá, Y ajá. balanceado, sí, muy balanceado, ¿no? Ujú. Históricamente, o sea, velo también o Sí, sea, sí, sí, si ves, ujú, si ves toda la serie hacia atrás, siempre ha ujú, estado así muy balanceado, en ujú, realidad. ujú. La Ahora, que por sí es de ejemplo, terror es esta, otra inversión. No sé si quieran decir algo más de derivados. pues nada más agregaría que ahora en el séptimo manual, Ujú, lo que se sugiere es abrirlo por activo subyacente, ya. y eso es algo que vamos a, pues, a explorar, ¿no? A Ujú. ver si se puede. Creo que Que sería muy interesante. sí, sería interesante. Pregunta ingenua. ¿Casi todo va a ser tipo de cambio? Aquí en derivados, Ajá. no lo sé, la verdad, ¿Cuál pero sería tu intuición? Digo por curiosidad nada más. podría ser, sí, sí. Lo que tenemos un poco más de desagregación es opciones contra futuros forwards y swaps. Y por lo que hemos visto, opciones es lo más grande. Ok, Ok, interesante. buenísimo. ¿Sí? Del otro Otra no sé inversión. trabajarlo. Bueno, otra inversión, Si no es equity, si no es deuda, ¿qué es? más bien otra inversión se define así. Si no es directa, no es cartera, no son derivados y no es activos de reserva, es otra inversión, ¿no? O sea, es un residual. Ok, Básicamente lo que tienes aquí son transacciones principalmente de la banca, ¿no? ok, Entonces, si ok. nos vamos, si quieres, ahora sí al anexo para ver cuáles son sus componentes. Digo, también está abierto en activos y pasivos, como toda la cuenta financiera. ¿Está dónde Vamos a ver los está? componentes. Acá. Otra inversión, aquí está. Buenísimo. Ujú. Bueno, activos está abierto nada más por sector, pero si nos vamos a pasivos, por ejemplo, ahí justo es en el 83 que están los derechos especiales de giro, ¿no? Que digo, son, Pero tienen que. déjame interrumpirte de nuevo. Déjame interrumpirte de nuevo porque creo que es muy importante machacarle este mensaje a la gente de nuevo. Adquisición neta de activos financieros. La interpretación correcta es dinero que los residentes en México mandan afuera con distintos fines. Y pasivos netos incurridos es dinero que los residentes en el extranjero transaccionan en México.
Un signo negativo implica que ese residente en el extranjero saca dinero y un signo positivo implica que ese extranjero está metiendo dinero acá en México. Perdón que te interrumpa, pero creo que hay que estarlo diciendo porque es bien fácil perderse. Sí, No, al contrario, yo muchas concuerdo. veces. Ujú. Adelante, ahora sí, dale. Entonces, por ejemplo, en la cuenta de la inversión de cartera, lo que vemos son títulos, ¿no? Ujú, O sea, equity, deuda. Y aquí no hay títulos, aquí está todo lo demás, ¿no? Aquí hay derechos especiales de giro, moneda y depósitos, préstamos, créditos y anticipos comerciales y otras cuentas por pagar, que son por lo general cuentas en las que está más involucrado el sector financiero, específicamente la banca, ¿no? Entonces, como que así conceptualmente, si lo quisieras pensar, son más cuentas de la banca, ok. ¿no? Que Ujú. no entran, digamos que no son títulos, ¿no? Por ejemplo, depósitos, pues no, eh, Sí, pues no es un vaya, título, es un deuda, depósito. pero no Sí, es no, no, no. deuda, no es Ujú, deuda en títulos, ¿no? ujú, ok. No son securities, ¿no? Sí, sí, sí. Que es cartera. Ok, ok. Esto es muy Eso es en importante. términos generales. Entonces, sí, pues vaya, se ve como un residual, pero bueno, también tiene cosas interesantes, ¿no? Yo creo que la de moneda y depósitos normalmente es grande. Para los bancos, por supuesto, la parte de préstamos, Ujú, tanto en pasivos como en activos, ¿no? En activos también luego vemos moneda y depósitos relativamente grandes. ujú. Claro, yendo al punto de gente, o sea, gente que deposita en su cuenta en Estados Unidos. O sea, al final de Exacto, cuentas, sí, pues sí, no deja de ser no dejamos de estar integrados sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues aquí sí, hay gente seguro, que gana en México y que manda lana a su cuenta en Estados Unidos. Hay mexicanos que vivieron en Estados Unidos, que ahora están jubilados acá y ordeñan su cuenta cuando se regresan acá. O sea, no es una cuenta, no es una cuenta menor. Hay jubilados gringos en San Miguel que claro. tienen su depósito, que tienen su cuenta bancaria en sus bancos allá, que cuando jalan lana la jalan acá. O sea, es importante también acá esto. Sí, exacto. Y si te fijas por sector, pues normalmente lo más grande está en la banca, ¿no? Ujú, ujú, Digamos, de manera natural. ujú. Son quienes Buenísimo, manejan estas cuentas. buenísimo. Aquí, entonces ya, solo nos queda Los activos de activos de reserva. reserva, ¿no? Aquí, bueno, por su naturaleza, pues aquí no hay pasivos, ¿no? Los activos de reserva, pues es todo activos, ¿no? ¿Activos de reserva de quién? O sea, ¿qué es un activo de reserva? O sea, es mi cuenta bancaria, es mi reserva de ahorros o qué es? No, son los activos de reserva internacional que tiene el Banco de México, Ya, ¿no? son las famosas reservas Las internacionales, o sea, reservas Internacionales. internacionales, ya, exacto. Estas ok. son las reservas internacionales. Eh, Antes nosotros lo poníamos fuera de la cuenta financiera, Ujú, también para darle otro tipo de lectura analítica, ¿no? Como decir, a ver, esto es lo que pasa en la cuenta financiera en sector público y privado, y los activos de reserva es lo que tienes, ¿no? Como para responder a lo que esté sucediendo. Pero nuevamente, en un enfoque de más contable, pues los activos de reserva, por muy especiales que sean, pues también son activos de la economía mexicana y ahí están, ¿no? En su propia categoría, pero deben ser parte de la cuenta financiera, ¿no? Y aquí nosotros metemos dos renglones que están vinculados al dato que sale en el estado de cuenta semanal, ¿no? Semanalmente Banco de México publica su estado de cuenta, ahí se ve la variación total de la Reserva Internacional Bruta, ¿no? Como es un dato muy conocido, ¿no? Lo quisimos meter aquí para que se viera cuál es la vinculación con el que en realidad nosotros estamos metiendo. La variación total de la reserva es la diferencia de stocks, ¿no? ujú, Básicamente. Entonces, por ejemplo, ese 17,643 en la última columna es, digamos, la variación de la reserva que teníamos en 24 menos la que teníamos en 23. Pero como mencionamos, esa variación está compuesta por transacciones y por ajustes por precio de los activos que se tienen en la reserva y por ajustes de tipo de cambio. Entonces, en la balanza de pagos, lo único que metemos son las transacciones, no los ajustes.
Entonces aquí lo que podemos ver es que, digamos, de la variación total, que son 17,000, 3,000 en realidad fueron ajustes por valoración, que es tipo de cambio de precio. Entonces, de transacciones, nada más son 13,876, que es lo que metemos en la balanza. Ok. O sea, esos 13,000, déjame ver si me equivoco en la interpretación, corrígeme, esos 13,000 fueron los dólares que el Banco de México acumuló en 2024. Exacto, por O sea, fueron los concepto dólares de que el Banco de México inflación, compró en, digamos, en los nuevo. diferentes mercados en los que opera. Exacto, sí. Ok. Sí, 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 tal cual. O ¿No? sea, dólares, oro, Sí, ajá. etcétera. Sí, Todos los activos de bonos, reserva. todos los activos de reserva, etcétera. Sí, Ok, ok. sí, sí. Buenísimo. Ok. Eh, sí, digamos, aquí se hizo esto, digamos, esto no es lo que se sugiere en el manual de balanza de pagos, ¿no? Meter estos ajustes por valoración, porque normalmente estarían en la posición, Ujú. pero más bien se hizo para vincularlo con el estado de cuenta semanal, ¿no? Porque es un dato pues conocido y para que sea Sí. muy transparente qué es lo que estamos metiendo y por qué es diferente a lo que aparece en los estados de cuenta semanales. Sí, sí, lo que pasa, o sea, el manual, pues es el manual. O sea, al final de cuentas, pues una entrega de estadísticas homologadas, pero al final la demanda por transparencia que tiene una sociedad varía cada quien y pues ahí los bancos centrales tienen que tener flexibilidad para mostrar lo que más le convenga a su público, no más en un contexto como en el de México, en el cual la posición de reservas internacionales es tan demandada y tan observada y tan todo, pues sí tienes que vincular todo, o sea, lo semanal con lo trimestral, con lo anual. Entonces, pues sí, pues no hay otra. Sí, exacto. Digamos, al Fondo Monetario Internacional sí se le manda la balanza exactamente homologada, ¿no? Ellos mismos te mandan los formatos que hay que Ujú, llenar y vaya, la idea es que sea comparable internacionalmente. Entonces nos ajustamos al manual, pero pues ya cada economía hace ciertos ajustes dependiendo de lo que es de relevancia para esa economía. ujú. Sí, sí. ¿Cómo ves, Walter? Y, y ya está, con esos. Este ajuste por valoración o sea, algún ingenuo lo puede ligar con el remanente. eh, pues A ver, podría. algún ingenuo o sea, algún ingenuo puede vincular lo que sea con lo que sea. Bueno, los ingenuos que lo vinculan al remanente o algún ingenuo que lo vinculara con el remanente, o sea, es muy ingenuo, no es muy ingenuo. El remanente creo que, a ver, digo, aquí, corrígeme si me equivoco, pues, para empezar, el remanente es una categoría legal, ¿no? O sea, el Sí, remanente sí, es sí, lana sí. que le tiene que mandar el Banco de México, o sea, no es o sea, en ningún manual de balanza de pagos existe la categoría No, 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 remanentes. no, O sea, Sí, eso es no. totalmente Sí, nacional, ¿no? eso es es un requisito de ley que los de legisladores ley. mexicanos se Ajá. inventaron y que depende, ¿no? Que hay que A ver, cubrir. justo por eso la pregunta, sí, o sea, es lo que le sobra al banco después de cubrir sus operaciones, bla, 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 70% pues lo tiene que dar para Ajá, amortizar la deuda. ajá. Si un diputado, un senador, o sea, ve esto Ningún y dice, diputado va a ver la balanza de pagos, güey, no mames. bueno, su intern, güey, y llega, ay, mire, el banco tuvo ajustes por valoración de 3,767 millones de dólares. Que le manden dinero a Claro. Hacienda. Ajá, que le manden lana a Hacienda. Sí, pues sí se podría pensar ahí, ¿no? Pero es como dices, o sea, legalmente es hasta que el banco cubra porcentajes, operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá, Y ajá. además creo que también algo que es interesante, pues estos son ajustes por valoración que no han sido realizados, ¿no? Pues ahí Ujú, están los activos todavía, entonces, ujú, ujú. si bien ahorita fueron 3,000, O sea, peor, meta una propuesta para que el banco realice ese ajuste por valoración y haya más remanente. O claro, porque sea, si, o sea, si al final del día no realizas los activos, pues, ¿qué estás pagando, no? Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, Sí. te vas a quedar con los activos y después, o sea, te quedas con los activos, ¿no? Se revaluaron, pagas ese remanente y al año siguiente se va negativo, entonces, Ujú, ujú, ¿qué es realmente lo que estás pagando ujú. ahí, no? Sí, sí, ¿qué vas a decir? Oye, regrésame la lana que te di, por Exacto, sí, favor. porque no es una ganancia que ya hubieras realizado, ¿no? Pues, Sí.
No, y además, o sea, creo que la contabilidad creo que la contabilidad de un banco central, o sea, es la contabilidad más complicada que hay en el mundo. O sea, no hay contabilidad más. O Más sea, una cosa complicada que una balanza de pagos. es mucho más complicada que una balanza de pagos. O sea, el Banco Central es. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en el fondo, había el experto de contabilidad del Banco Central. Era un Sí. señor francés que yo creo que llevaba en el fondo desde que lo abrieron, güey. Pero ya estaba grande, o sea, ya se le veía así como el príncipe Carlos. Yo creo que a ese señor le daban de desayunar placenta de recién, o sea, placenta fresca todos los días, güey, porque era el único que sabía, o sea, era el único que realmente Sí, sí. O sea, tenía le daban placenta fresca porque necesitaban que siguiera vivo, porque si no, no iban a saber. a saber, cabrón. Entonces, es otro tema, van contra el Banco Central, pues digo, ahí luego si nos quieres presentar Alan con el experto y si quiere platicar, pues platicamos, pero es otra Sí, sí, todo bestia. eso es otro tema, sí, Es otro bastante. animal, entendamos bien balanza de pagos primero, si a la gente le interesa posición neta internacional y todos los otros documentos relacionados, pues te podemos traer y pues si no ya tenemos cita para julio, agosto para el informe del fondo. ¿Tienes alguna pregunta, Walter, o algo más? No, no, no. O sea, a mí nada más, mi página favorita es la página 10. Buenísimo. Pues mi querido Alan, pues nada, te agradecemos un montón como siempre. Un programa muy interesante, creo que va a ayudarle, al que quiera ayudarlo, lo va a ayudar a entender mejor las estadísticas y de nuevo, si vemos que hay demanda, pues te vamos a estar molestando para que vuelvas a contarnos de los otros anexos. Sí, sí, no, pues seguro, un placer verlos de nuevo y estar aquí. Sí, sí. Mil gracias, Alan. Bastante, bastante interesante y pues qué trabajo, o sea, un trabajo complicado, porque Mm. incluso para los expertos, pues el estar cambiando de pues sí, de conceptos, de mapas mentales, pues es difícil, es retador. Sí, no, ahorita que justo salió el séptimo manual, pues vienen buenos años de chamba. La idea es salir con el séptimo, no sé, por ahí de 2029, 30, algo así. Pues suerte, suerte con eso. Gracias, ya cuando salgamos hacemos una actualización con los cambios, ¿no? Pero Sí, 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 aquí vamos a andar. Buenísimo, querido Alan, pues un abrazo, nos vemos pronto. gracias, que estén muy bien.